¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Pues estamos aquí haciendo una prueba, un experimento. Y pues es una sección que venimos dándole vueltas en la cabeza para finalmente hacer el intento. Y te pido una muy sincera disculpa, mi queridísimo hermano, mi Bertus querido. Sabemos que pues hay que trabajar, hay que seguir despertando gente, ayudando. Y bueno, pues fuiste el elegido, mi hermano. Un abrazo fuerte a ti y a Mari, por favor. Vamos a poner el audio del último programa de Bertus, Alberto, llamado La Psique Arconte. Yo estuve dentro de la Psique Arconte. Vamos a poner el audio, espero que quede bien registrado y vamos a ir haciendo algunas pausas y comentando. Vamos con el programa. El otro día comentaba de pasada en uno de mis vídeos exopolitiqueros como un servidor había estado bastantes veces dentro de la psique arconte y que sabía medianamente bien cómo piensan y de qué pie cojean los viejos regentes planetarios. Esto dejaría a más de uno flipando en estéreo pensando que me había fumado para afirmar algo así. No entendía muy bien a qué me estaba refiriendo. Totalmente de acuerdo. Obviamente para la gente que jamás han experimentado absolutamente ninguna de estas vivencias, de estos fenómenos, pues verdaderamente la gente no te entiende. Y eso lo hago extensivo aquí en el canal. En el caso de sus servidores hemos tenido muchísimos casos. En lo personal, a mí me han tocado mucho más que a mi pajarita, porque precisamente yo trabajo con gente que ya tienen manifestaciones de este tipo, que ven, que escuchan o que incluso interactúan con entidades no físicas. Ahora bien, tenemos que aclarar que en este caso, Bertus habla específicamente de arcontes. Vamos a continuar. Y con las ganas de que profundizase en la cuestión. Bueno, pues ahí vamos. Venga. Los muy veteranos del canal ya os acordaréis cómo comenzó este viaje en agosto del 2015. Primeros episodios de la vieja versión de nuestra saga planetaria, a ver si me pongo un día de estos y la sigo reeditando, así como hablando también de espiritualidad y de mis queridos amiguitos, la bichería del astral. Y es que mi despertar a la Matrix, siempre digo lo mismo, no fue muy elegante que digamos, fruto de un intenso proceso de introspección personal y de sesudos estudios de la metafísica de ayer y hoy. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde creo que incluso Bertus podría coincidir en este aspecto. No sé si lo has considerado, mi queridísimo hermano, pero el universo es extremadamente perfecto, inteligente, y como comento mucho a los asistentes en los diferentes talleres, ceremonias y terapias, el universo, que tal como venimos o decidimos venir aquí a la Tierra, nos pone una prueba enfrente, bien alineado con nuestro camino, y muchísimos, incluyendo su servidor, en ocasiones la vemos un tanto insignificante o no significativa de ninguna forma o manera, y le hacemos, y el universo respeta tu libre albedrío. Pero aquí es donde viene lo interesante. La misma prueba se va a engrandecer. Y en lugar de ser algo así, te va a venir así. Y si le vuelves a hacer el feo o la vuelves a mandar a otro lado, te la pone así de grande. Y sucesivamente, hasta que finalmente el universo dice, ¿sabes qué? Pues es que no entiendes que lo tienes que resolver. Es parte de tu proceso. Y te lo pone definitivamente a modo de una muralla o, como le pasa a muchos, como me sucedió en el caso personal, que me llevó a una experiencia de muerte hace 27 años aproximadamente, 27, 28. El universo agarra y te toma de aquí.
y a ver cómo le haces. Pero de aquí no te vas sin resolver. Y ahí es donde vienen los procesos extremadamente fuertes, algunos dolorosos, pero al final de cuentas tu ser interno reacciona y lo tienes que resolver. Continuamos. Pues va a ser que no. La cosa para Albertus fue bastante más pedestre, y así el que suscribe despertaría de la Matrix a hostias. A ostiones, mi hermano, así es. Lo acabo de mencionar. Si no entiendes con que te hagan así en el hombro, te van a dar así en la espalda, y si sigues sin entender o sin resolver eso, ¡paz! En la parte de atrás, y si no entiendes, te van a tumbar en la lona, boca arriba, con la mano aquí. Así funciona. Tristemente, el ser humano básicamente entiende por dos formas: comprensión o dolor. Y muchísimos de los asistentes en las anteriores meditaciones que organizaba yo, sus talleres de meditación profunda, saben precisamente cómo les fui compartiendo en estas reuniones varias de las experiencias personales, especialmente para tomarlas pues como una idea o una sugerencia. Pero para eso vámonos con los que nos comparten. Bertus. Literalmente. Unos 11 años tendría, y de ser un niño normal y corriente, bastante inocentón y flipadillo, a de repente ser acosado por las noches por entidades interdimensionales. Me aterrorizaban, me asediaban de mil maneras, no me dejaban dormir, me arañaban, me zarandeaban, movían mi cama y hasta pude a veces ver cómo la cama o el sofá cedían ante el peso de algo que se sentaba sobre ellos o se golpeaban puertas y ventanas. Aquí voy a compartir algo que jamás he compartido más que un puñado de ocasiones en privado, en las reuniones o en las ceremonias. Yo recuerdo perfectamente de chiquillo, unos 8 o 10 años, no más, que teníamos literas. A mí me fascinaban esas literas. Mi hermano dormía abajo, yo dormía arriba. Era mi fascinación, era mi mundo allá arriba. Y vamos a decir que las camas estaban así. En la esquina de aquel extremo estaba la entrada al cuarto, y a un lado había unas repisas que había hecho mi padre, muy bonitas con unas cadenitas, etcétera, donde en aquel entonces muchos de aquellos de mi generación coleccionábamos esos muñecos o esas figuras de acción, desde el Kid Acero, el Drago, los Aventureros de Acción, el inicio de las figuritas de acción de las primeras de Marvel, que eran articulados hasta las muñecas, y unos que no saben cómo me arrepiento de haberme deshecho de ellos. Bueno, gracias mamá. Unas figuras más o menos de este tamaño del planeta de los simios, articuladas, estaban extraordinarias, y sabe Dios a dónde fueron a dar. Pero ¿por qué se los comparto, mis queridísimos amigos? En aquel entonces, teniendo a lo mucho unos 10 años y un sueño extremadamente ligero que supongo que era alrededor de las 3 de la mañana, los que saben de estos temas lo entenderán, me despertaba el percibir cierto movimiento en la recámara. Estando acostado así y prácticamente de frente a un lado de mis repisas con mis muñecos, con mis figuras de acción, estos cobraban vida. Y era de una forma impresionante. Bajaban por las cadenas y finalmente se dejaban caer. Obviamente a ese nivel no hay límite. Nunca pude ver cómo volvían a su posición, pero a mí me aterraban, me veían y seguían haciendo sus cosas. Nunca me agredieron,
nunca tuvieron ninguna reacción hacia o para conmigo. Y así un poquito como a Bertus, nada más que a él le pasó un poquito más grandecito. Llegó un momento en que verdaderamente me harté, me fastidié de dormir con tantísimo esfuerzo y tan poco tiempo, que una ocasión, en el mismo momento que empezaron a moverse y empezaban a bajar por las cadenitas, se dejaban caer desde el último estante, los enfrenté, me enderecé sentado en la cama y mirándolos mentalmente, eso sí lo recuerdo, les dije, son mis juguetes, no lo olviden, me van a cuidar todas las noches. Se miraron y empezaron a rodear la cama, la base, la parte baja, donde dormía mi hermano menor, mi único hermano, y montaban guardia toda la noche. Ahí terminó ese capítulo en el proceso de su servidor, y para muchos que asistieron en las primeras meditaciones profundas que hacíamos, una de ellas, por cierto, Jorge, mi hermano querido, te mando un abrazo, ahí en León. Experiencias impresionantes, las más fuertes siempre fueron en León, Guanajuato, y algunas en Jalisco. Compartía yo en esos eventos anteriormente cómo podíamos hacer de alguna manera para poner el alto a todas esas manifestaciones, y sobre todo de la energía y las capacidades, y esto lo comparto ahora de forma abierta, lo hice en alguna ocasión explicando los tipos sanguíneos. Hay algunos que tenemos mucha más capacidad que otros, sin embargo, todos podemos desarrollarlas. En la cúspide de los dotados están los de tipo A negativo y después el positivo. Tipo A son los supermanes de las facultades paranormales, de la telepatía, de la evidencia, son videntes naturales, mediums otro tanto, y los más poderosos dentro del tipo A, del AR negativo o positivo, son todavía los zurdos. Por eso la iglesia se encargó de cazarlos y maltratarlos hasta el cansancio. Abajo de ellos, el tipo AB, positivo o negativo, abajo de ellos el tipo B, y hasta la cocina, hasta abajo, los menos dotados, los tipo O, como su servidor. Todo responde a una sencilla razón. Cuando definimos o decidimos encarnar por haber, vamos a decir, aprendido toda la teoría antes de venir, nos sentimos muy bravos, muy valientes, y de todo el equipo que nos dan, de toda esa mochila con las herramientas para venir aquí al plano físico, nos sentimos muy bravos y decimos, no, gracias. Yo bajo en traje de ángel, y somos los que entendemos a la mala. Pero bueno, vamos a seguir con Bertus. Mis padres no me creían, cosas de niños Así decían, es. y lo normal es que un servidor hubiera acabado severamente medicado a muy temprana edad, tratado como un prematuro enfermo mental y demás historias. Eso no nos cansaremos de verlo, de vivirlo. Muchísimos de los pacientes que en lo personal trabajo con ellos tenían más que eso. Los veían, los escuchaban, y algunos tenían amigos imaginarios. Por eso siempre les hago mención que para terapia con su servidor, de preferencia debes de tener ya algún tipo de esas manifestaciones
Y lo peor que pueden hacer familia es llevarlos con el psiquiatra. Es mejor aprender a dominar eso y resolverlo que vivir dopados con las facultades aletargadas, porque actualmente, aún con los medicamentos, ya les cuesta trabajo desconectarte. Continuamos. Pero como estaba convencido que todo aquello era real, decidí callarme y comérmelo yo solito. El marrón. Sabía que no eran cosas de mi cabecita. Y después de un año de vivir un auténtico infierno, un día acabé hasta los mismísimos huevos de aguantar carros y carretas y decidí rebelarme. Así es. Tiempo atrás comenzaría a estudiar mentalmente todo aquello, pero sobre todo a escuchar mi intuición. Vital. Y lo traduzco. Lo traduzco para aquellos que no entienden lo que es la intuición. Y creo que aquí, mi hermano querido, con todo el amor, con todo el cariño del mundo, esa intuición viene de un vínculo energético telepático. Es telepatía. Y te lo digo por experiencia. Me pasa en terapias, me pasa en las actuales ceremonias y las armonizaciones. El vínculo telepático. He tenido la fortuna de experimentar con varios pacientes. Por cierto, mi hermosísima Ceci, vamos para allá. Marcelito, no se diga. Eh, híjole, tantísima gente que he tenido la fortuna de trabajar con ellos. Mi dulce, hermosa. Híjole, muchos, 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 muchos. Experiencias en donde por medio de este vínculo establecido energético, telepático, no solamente compartes un mensaje, puedes transmitir o percibir de la otra persona sensaciones y emociones. Por eso, amigos, les reitero que vamos a averiguar, vamos a ver si se nos concede. El control de la humanidad empezó en el mismísimo momento en que nos convencieron o nos desconectaron telepáticamente y nos obligaron a expresarnos de forma oral. Ahí empezó el control de la humanidad, por una sencilla razón. La telepatía es tan inmediata, tan instantánea, que por eso cualquier entidad en estado onírico o en viaje astral o de la forma que tú quieras, jamás te podrá mentir. Podrás sesgar sus respuestas, pero si eres inteligente en tus preguntas, jamás te van a poder mentir porque la comunicación es telepática. Punto. Aplicar un sexto sentido ante aquel fenómeno. Y ahí empezaría a agudizar ciertas capacidades para llevarlas un paso más allá. Una de ellas es ser muy empático, la capacidad de ponerme en la piel de otra persona y sentir y entender que pueden experimentar los demás. Bien, pues esto lo acabaría haciendo con estas entidades hasta el punto, sin saber todavía hoy cómo lo hago, de leer sus mentes. Así se hace. Yo me di cuenta que ellos leían mi mente, me percaté que se adelantaban a mis planes y pensamientos, pero gracias a esa empatía llevada al máximo nivel, yo acabé leyendo también las suyas, sus mentes. Así es. Al principio solo me llegaban pequeños detalles, retazos de lo que pensaban, pero con los años pude ahondar bastante más en sus cabezotas. Ahí, de alguna forma o por alguna razón, empezaste a controlar tu miedo, porque el miedo te desconecta, no fluyes, no percibes y pasas a un modo reactivo. Y toda esa energía tremenda que emanas les da de comer y te controlan. ¿Cómo es que pueden leer tan fácilmente nuestras mentes? Pues porque cuando manipularon al humano terrestre primordial, literalmente acojonados por sus capacidades, nos caparon y hackearon tanto en lo físico como en lo energético y mental. Va de De la modo mano. que somos poco menos que un libro abierto para ellos.
dejaron una puerta trasera en nuestras mentes para acceder a ellas con suma facilidad. Pero bueno, eso es un tema que da para charlar largo y tendido. Así que Correcto. volvamos al niño Bertus. A ver, pequeño. Antes os comentaba que hubo un día que dije basta y es que el acoso fue tan brutal que seguía sucediendo también durante el día. Y en aquella tarde de verano, cuando estuve un rato a solas en casa, donde todo se movía, en fin, un Cristo, llegaría a ver más nítidamente que nunca cómo el sofá cedía de forma totalmente descarada y evidente ante el peso de algo que se sentaba en él. Todavía guardo como si fuera hoy en la memoria aquel sonido tan característico a sofá de cuero. Es correcto. Mueven cosas y quieren convivir contigo de una forma por demás mezquina y sádica. Así es. Tengo el caso de un tío que llegando a dormir a su cama, es el hermano más joven de mi madre, se acuesta sobre un costado y como llegaba por ahí de las 2 de la mañana, en muchas ocasiones mi abuela se levantaba para darle un beso en la nariz, porque mi tío como su servidor se me quitó desde que esta pajarita, yo me cubría toda la cara, me dejaba esto nada más para respirar. Lo mismo hace mi tío, bueno, hacía, no lo sé. Escucha la puerta, escucha los pasos entrar, se sientan aquí a la altura de su estómago, en el colchón, un colchón bastante maltratado de resortes que todos sonaban y de esos que cuando te sientas se mecen de lo vencidos que están. Así era de cavernícola mi tío. Y en lugar de el beso, percibe perfecta y claramente cómo le soplan en el rostro. Se queda. Pues, ¿qué pasa, mamá? ¡Fum! Se va el peso de ahí, etcétera, y no podía ver a nadie. Ahí el problema de mi tío es que, pues muy joven, empezaba a beber. Por ende, su frecuencia bajaba a pesar de sus facultades heredadas de mi abuela la medium, y pues obviamente con esa capacidad y esa energía, y siendo un consumidor frecuente de alcohol, pues te sintonizas con frecuencias bajas. Continuamos. Y ahí, justo en ese momento, en un acto reflejo de ira y rebeldía, me abalancé contra el sofá soltándole una fuerte patada, para ver si con un poquito de suerte a aquel ser le podía zumbar un buen ostión por capullo. Muy buena decisión, aunque no funciona, porque estamos hablando de energías. Y obviamente la materia física, si no sabes manejar tu energía, la materia física no puede alterar a la energía. La energía a la materia física sí. Adelante lo comparte Bertus y coincido totalmente con él. Yo acabaría golpeando al sofá, por desgracia, pero aquella reacción mía, mi primer ataque, mi primer acto evidente de rebelión, enfureció a aquel ser, Claro. que comenzó a golpear con saña puertas y ventanas, algo de locos. Ahí sí estuvo bueno el berrinche, pero definitivamente bueno. Ok, aquí viene un anuncio, no me había fijado. Déjenme. Ah, mira, ya me dio omitir anuncios. Perfecto. La cosa es que el mozalbete Bertusín ya no era tan inocente y estaba ya aprendiendo a ponerme en modo combate. Comenzaba a tomar las armas, entre Bien, comillas. bien. Segundos después arranqué a insultarlo y maldecirlo hasta que me cansé gritando por toda la casa, mientras sentía que el bicho me observaba, y así también como una inmensa energía poderosísima nacía en mí, Así a es. la vez de presentir en él ante todo aquello una curiosa mezcla de asombro y temor.
Claro, para acabar haciendo un servidor algo que nunca se debe hacer: retar a aquella entidad desconocida. completamente de acuerdo. Nunca lo hagan. Es más, no hay necesidad. Es más fácil. Digo que nunca se debe hacer porque estás dando permiso explícito para que venga a por ti. Estás abriendo tu Sí, libre albedrío a ello, ¿de correcto, acuerdo? correcto. Pero ahí comenzarían a aparecer los primeros síntomas de mi carácter kamikaze en mis encuentros con estos seres. Retaría a la entidad a que me despertase por la noche y me atacase, pero que si era tan valiente, si era visible y corpóreo. Deseaba de veras darme de hostias con él, advirtiéndole que aquel combate sería a muerte, ¿eh? Ahí te hubiera querido ver mi Vertus. Y no lo digo por otra cosa, al contrario, sé que los perendengues, como le llamas tú, te sobran, pero cuando los ves materializados, ahí es una señora prueba. Ya les compartiré cómo fue el mío. Sin medias tintas, o él o yo. Bien, Fijaros si debía estar cansado, desesperado, exhausto de toda aquella situación, un año terrible, horrible, que yo prefería morir luchando contra ese algo a seguir viviendo así. Además, le advertí claramente: si no vienes a la cita, eres un maldito cobarde. Te estoy esperando. bien, ¿Sabes lo que ocurrió? Nada. No claro, acudió a la cita. así sucede. Y a partir de ahí, los siguientes días, mentalmente o a viva voz, cuando me quedaba solo, le llamaba una y otra vez cobarde. Eres un puñetero cobarde. Me reía de él: te reta un niñato y no tienes los huevos a luchar conmigo. Me burlaba, le volvía a retar, le insultaba, en fin, que se cansó de mí. Ya que el rollito como que no le gustaba al fulano. En definitiva, ¿qué buscaba en mí? Mi energía y mi miedo. Claro, Eso fue lo primero que presentí y comprendí de aquella entidad. Y es que el miedo, ¡ay, el miedo! Esa, amigos y amiguitas, es la energía más densa para el ser humano. El así es. De alguna forma, estando con miedo, tu frecuencia baja, te haces denso y toda esa energía impresionante y poderosa tuya se disipa así, sin más. Y obviamente te conviertes en un buffet energético para unos ya muy hambrientos arcontes. Seguimos. miedo nos baja la vibra al máximo, Horrible. nos desarma, nos deja inermes ante estas entidades del otro lado. Hey, Pero es que además esa energía baja los alimenta. claro, Pura golosina para estos mentecatos. Aunque, claro, hay personas y personas, y gente que porte un cierto rango espiritual, un cierto linaje de luz, etc., etc., genera, digamos, una cosecha de energía muy particular, muy refinada y del gusto para estos mamarrachos. ya lo mencioné, los tipos sanguíneos. Pongan mucha atención a eso. Esto, como digo, es lo primero que comprendí. Mi intuición me lo señalaba. Así que el razonamiento a seguir en mi estrategia de contraataque fue clarísimo. Si ese bicho quiere que tenga miedo, si ese bicho se alimenta de alguna manera de él, pues no lo volveré a tener. Claro, Así de claro, clarinete. Dicho y hecho. Mano de santo. El capullo me dejaría en paz y pasarían unos cuantos años hasta que otros pedorros interdimensionales vinieran de visita. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y este sería mi primer gran consejo en aquellos viejos vídeos del canal, que hacía con voz sintética. No tengáis miedo. Ya sé que es difícil, lo entiendo, pero si te pones en modo aquí estoy yo, aunque algo de miedo tengas todavía, pero comenzarás a controlar la situación. Eso en el 99% de los casos nunca falla. totalmente correcto, mi hermano.
Eh, en mi caso, en el caso de su servidor, amigos, 2 veces he tenido que hacerlo. Una de ellas estando solo en casa, en nuestro antiguo domicilio en Tlaxcala. Vivíamos en el campo. Mi vecino de enfrente era un maizal y el de atrás era un alfalfar, con mis dos perritas que finalmente fallecieron aquí en Veracruz. La Cookie, una Dachshund, una salchicha o tekel, no sé cómo lo llaman en tu país. Divina, uno de los perritos más increíbles que he tenido. ¿Quieres un perro interesante? Un tekel. Tienen la misma mentalidad y el mismo comportamiento de un Doberman, pero en pequeño. Desconfiados, muy fajados, muy valientes, perros en la extensión de la palabra, a pesar de su tamaño. Y una pastora australiana, Michila hermosa. Ahora tengo a la Oliverta. Pero estas perritas siempre en la madrugada me empezaban a ponerse inquietas y me pedían que las dejara salir a lo que era el jardín de la casa. Lamentablemente, pues era una casa que rentábamos y tenía el patio todo alrededor encementado. Entonces yo tenía macetas y macetones con mis árboles, tenía ciruelos, perales, nogal, manzanos, pues duraznos, un chabacano, etcétera. Y ya daban frutos. Estaban grandes, de 4 o 5 metros, en macetones. Tenía yo tupido todo el entorno de la casa dentro de la propiedad. Y como estábamos en el campo, no faltaba que algún animalito se metiera. Un ratoncito, una ratita de campo, ardillas, codornices, de todo. Y si lo agarraban mis perras, pues me lo dejaban ahí en la puerta. Y a veces levantaban rastro y se volvían locas y empezaban a buscar hasta encontrar o convencerse de que ya se había ido. Ese día estaba yo solo en casa y me piden salir como la 1 de la mañana. La saco, obviamente cierro, me vuelvo a meter a la cama y me quedo dormido. Completamente solo. Si hubieran estado mis perras me hubieran avisado. Hubiera sido una experiencia interesante. Pero por alguna razón, supongo que había estado dando largas a resolver esto y me la pusieron difícil. De la puerta del baño, de la ducha, que estaba de frente a mí a la derecha, la puerta cerrada, empieza a entrar una especie de vaporcito blanco grisáceo. Por los años que colaboré con empresas e industria papelera, nos agudizan mucho el olfato, nos entrenan mucho y a darle la magnitud de vida a ese tipo de eventos. Empieza a entrar el humito por la rendija de arriba de la puerta e inmediatamente me siento, me incorporo y empiezo a olfatear. No huele a nada, no huele a cable, no huele a metal caliente, no huele a nada. Y todos ustedes, si saben o han tenido entrenamientos de primeros de incendios, perdón, de combate a incendios, sabrán que el humo se extiende por toda la techumbre, por la parte interna, hasta que lo abarca todo y entonces se hace más denso y empiezas a bajar o a hacerse más denso y va cubriendo hasta llenar más la habitación. Por eso lo primero que hay que hacer es hacerse bajito o tirarse al piso, porque si no respiras humo y el 90% de los fallecimientos en incendios son por intoxicación de humo, no mueren quemados. Entonces, ese humo precisamente se empieza a acumular ahí frente a la puerta en lugar de extenderse. Yo dije, ¿qué es esto? Y precisamente pasando eso por mi mente, prácticamente como si se lo hubiera dicho a ese humo, empieza a materializarse una mano de dedos largos, un brazo flaco, y se va acercando hacia mí. Y conforme se va formando el brazo, se le forma el rostro. Jamás en mi vida se me va a olvidar eso. Así como a ti, mi Bertus. Se hace un rostro con las puras cuencas de los ojos, oscuras, huecas, y una boca alargada
al más puro estilo de la máscara de Scream, una boca así, y empezó a avanzar hacia mí. Les confieso, por eso te lo comento, Bertus, que seguramente vas a ver el programa. Ahí sí, se te cae la ropa interior y se te afloja el estómago. Solo venía hacia mí, yo contra el muro, en la cama, y como me ha pasado en situaciones extremas, me llega algo a la mente al ser y recordé perfectamente a mi abuela materna, la medium, de cómo la resolvía ella solita porque mi tío que vivía con ella, pues llegaba a dormir en la madrugada nada más, todo el día se la pasaba mi abuela sola. Y en esa casa había alrededor de unas veintitantas entidades, algunos descarnados, puesto que en esa zona del Estado de México había habido una batalla que había sido una masacre a manos de José María Morelos y Pavón. Y en casa de mi abuela había como 20 entidades. Hacían un show en su casa. Movían sillas, mesas, puertas, ventanas. Se escuchaba todo y se escuchaban charlas. Hagan de cuenta que entras a un restaurante. Así era la planta baja. Y llegaba el momento en que saturaban a mi abuela de que no podía dormir. Y desde el cubo de su recámara, de la parte alta de la escalera, les gritaba, les decía todas las palabrotas que se sabía. ¡Se me aplacan! Santo remedio. Esta señora de 1,55, llenita con sus lentecitos, los ponía en orden y se callaban. Me viene ese recuerdo de mi abuela y enfrento al ser. Estás en mi casa, nadie te invitó, te largas ahorita mismo, estás violando mi libre albedrío. El brazo se recogió, la cara, y así como llegó, se fue. Hay otras maneras. Por eso en las ceremonias y ahora en las armonizaciones aprendemos a manejar y manifestar la energía, la luz en las manos. Pero hago especial hincapié, mis queridísimos amigos. Nunca agredan a ningún ser como reflejo. Adviértanle, avísenle, porque aún una entidad oscura tiene una razón de existir. Le adviertes que contigo no. Si no se va y no deja de violar tu libre albedrío, lo desintegras, le das luz. Muchos de los que han estado en los talleres, en las armonizaciones, saben cómo, y precisamente en base a esto estamos por concluir un nuevo taller interesantísimo de sueños lúcidos y viaje astral. No se lo pierdan, todavía no está listo, estamos redondeando, en alguna próxima ocasión lo haremos. Gracias a todos ustedes, les mandamos un abrazo. Gracias, mi hermano, espero no meterme en apuros con derechos de autor por usar el audio. Vamos a ver qué sucede. Gracias, un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos muy próximamente en Jalisco, amigos. Ahí está la información. Terapias con pajarita quedan muy poquitos lugares. Todavía hay lugares para la ceremonia de mujeres poderosas. Acuérdense, 2 de julio, sábado, y por la tarde una armonización. Recuerden que las armonizaciones es solamente técnica, respiración, visualización y mantralización. Julio 3, domingo, ceremonia de sapito bufo para todos los sexos, mujeres, hombres y otros. y por la tarde, armonización. Ahí está el número para informes, mis queridísimos amigos. Les recuerdo que solamente mensaje de WhatsApp o Telegram por texto o voz, por favorcito. Y después de ahí nos vamos del 7 al 10 de julio a el fabuloso León, Guanajuato, con mis hermanitos queridos. Hay que trabajar, hay que contrarrestar todas esas porquerías que
cárteles y demás allá en Guanajuato, que a final de cuentas están apoyados por seres oscuros. Vamos a contrarrestar todo eso subiendo la frecuencia. 9 de julio, nuestra hermosa ceremonia de mujeres poderosas. Mi tocallita, ya te quiero ver por allá. Y tus amigas, un beso grande, grande. La armonización por la tarde. Y 10 de julio, ceremonia de sapito bufo. Les reitero, sapito bufo también extremadamente recomendado para depresión y ansiedad, siempre y cuando no estés todavía medicado. Un abrazo enorme y, no se les olvide, va a haber disponible en Jalisco CBD, ajo negro, filtros, orgonitas y las nuevas y poderosas tarjetas terapéuticas. Y aquí les dejo, escaneenlo por favor, el código QR que los va a llevar de forma inmediata a nuestra página en Telegram, donde compartimos todo lo que esta plataforma manipulada y de la élite no permite que compartamos. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en un próximo programa de su canal Quinta Dimensión. Gracias a todos.